Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La historia registra muchos episodios en los que la identidad desconocida de un hombre o una mujer ha capturado la imaginación, no solo de su tiempo, sino de los siglos siguientes. Algo así sucedió en la Francia de mediados del siglo XVII, con un hombre conocido entonces y hasta ahora como el hombre de la máscara de hierro. La primera mención del misterioso presidiario data de mediados de 1669. Fue entonces cuando Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, el responsable de la cárcel de Pignerol en el sureste francés, recibió indicaciones para preparar una celda para un prisionero que llegaría en poco tiempo al penal. La carta indicaba que el prisionero se hacía llamar Eustache Dauger. El aviso de la llegada de un nuevo condenado a la cárcel de Pignerol no hubiera tenido nada de especial de no ser por la larga lista de condiciones que incluía la carta y la identidad del hombre que firmaba el aviso, escrita por el marqués de Louvois, un ministro de confianza del mismísimo rey Luis XIV. La carta le indicaba al carcelero de Saint-Mars que la celda del prisionero debía contar con puertas dobles, para que resultara imposible escuchar incluso las conversaciones del hombre en cuestión. El presidiario, decía la carta, solo tenía permiso de hablar de sus necesidades más esenciales. Si se refería a cualquier otra cosa, las autoridades de la cárcel tenían la orden de matarlo, de inmediato, sin piedad ni miramientos. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Quién era este hombre que requería condiciones de seguridad tan extremas? La versión oficial era que se trataba de un sirviente detenido por las fuerzas del rey y llevado a Pignerol por ser una prisión lejana del centro del país. Otros más pensaban que se trataba de un rebelde, un mago o incluso un misterioso adivino. En cualquier caso, para agosto de 1669, Saint-Mars y el resto de los celadores ya se habían capacitado a fondo para recibir al enigmático personaje. Pero nada podía prepararlos para el asombro y el temor que seguramente habrán sentido al ver por primera vez a su nuevo inquilino. El hombre llevaba puesta una máscara de hierro, un cruel artefacto que hacía imposible distinguir sus facciones. La verdadera identidad del hombre y las razones reales por las que fue mantenido bajo arresto durante décadas dan vida a una de las historias perdidas más fascinantes de la Europa de la segunda mitad del milenio pasado. Los años del misterioso hombre de la máscara de hierro en la prisión de Pignerol pasaron sin mayor consecuencia. Más allá de la notable protección que recibía el prisionero por órdenes directas del rey, el supuesto Eustache Dauger se comportó como un preso prácticamente normal, silencioso en su trato, sobre todo en comparación con los otros prisioneros detenidos en la cárcel de Pignerol. Dauger resultaba un prisionero modelo. En algún momento, incluso, Dauger reemplazó al sirviente de otro de los presos, un hombre de enorme fortuna de apellido Fouquet, encarcelado por fraude. Bajo estrictas instrucciones de no permitir mayor comunicación entre Fouquet y Dauger, los dos convivieron durante meses sin consecuencia alguna. El hecho de que el hombre de la máscara de hierro sirviera por un tiempo a Fouquet no es un dato cualquiera, sobre todo para quienes señalan que el misterioso prisionero era en realidad parte de la familia real de Francia. Por más oculto que el rey hubiera deseado tener a su hipotético pariente, jamás habría permitido que el preso trabajara como sirviente de un hombre como Fouquet, de linaje menor. El carcelero Saint-Mars se llevó consigo al prisionero de la máscara de hierro cuando asumió un nuevo puesto en la cárcel de Exilles en 1681 y luego en la célebre prisión de la Bastilla en 1698. Fue en la Bastilla donde creció la leyenda del hombre de la máscara de hierro. Ahí, en el corazón de París, el hombre fue enviado a una celda en solitario en una de las torres de la prisión. Solo un carcelero tenía permitido llevarle alimento sin dialogar en lo absoluto con él. De acuerdo con varias versiones de la época, el hombre llevaba puesta siempre una máscara cubierta, para entonces de terciopelo negro.
el hombre de la máscara de hierro murió en prisión en 1703, casi 35 años después de haber sido apresado sin explicación alguna. Fue enterrado bajo el extraño nombre de Marchioli. Toda su ropa y sus muebles fueron destruidos de inmediato. Pero lo que apenas comenzaba era su leyenda. A partir de entonces, toda Francia y buena parte del mundo comenzarían a preguntarse quién era realmente el hombre de la máscara de hierro. Casi desde la muerte misma del preso más famoso y enigmático de la historia de Francia, cientos de investigadores, escritores y políticos han tratado de encontrar la verdadera identidad de ese hombre que, por razones todavía nebulosas, permaneció encarcelado durante más de 30 años bajo condiciones de extrema severidad y secreto. Las posibilidades son varias. La primera, quizá la menos polémica, es que el hombre de la máscara de hierro era en realidad un sirviente que había tenido el infortunio de saber demasiado, no solo sobre la vida, sino sobre la muerte de alguno de sus patrones. Esta teoría supone que el nombre real del prisionero era Martin, el sirviente más cercano de un hombre llamado Roux de Marcilly, miembro de los Hugonotes, un grupo de franceses dedicados a conspirar contra la corona. Tras la muerte de su patrón, Martin fue considerado peligroso por su cercanía insurrecta. Una vez en prisión, Martin pudo haber asumido el famoso nombre Eustache Dauger, nombre oficial bajo el que se conoce al hombre de la máscara de hierro. Martin habría recibido el trato que, de acuerdo con la versión histórica, recibió el propio Dauger, es decir, el de un prisionero importante, pero también el de un sirviente, cuando se le necesitaba así. Otra de las teorías indica que el misterioso preso era un italiano de apellido Mattioli, un político de dudosa moral que había conspirado en el norte de Italia usando el nombre de Francia para fines fraudulentos. Mattioli, en efecto, fue detenido por los franceses y fue enviado a la prisión de Pignerol, en la frontera entre ambos países. El odio francés contra Mattioli era tan grande que varios documentos de la época indican que las autoridades de Francia ordenaron que nadie supiera la identidad del prisionero. Se sabe que en Pignerol, Mattioli sufrió de enormes abusos que cerca estuvieron de enloquecerlo. Hasta ahí, la historia corresponde más o menos a lo que se sabe de manera oficial sobre el hombre de la máscara de hierro. La teoría de Mattioli gana fuerza cuando se recuerda el nombre escrito en la lápida del misterioso preso después de que muriera en la Bastilla de París: Marchioli. Pero esas son solo dos de las posibles identidades del hombre de la máscara de hierro. ¿Será posible que haya sido, en realidad, un miembro de la familia real? ¿Un pariente que el rey había querido ocultar a toda costa? Una de las versiones más populares e increíbles sobre la identidad verdadera del hombre de la máscara de hierro apunta a una enorme conspiración dentro de la corte real francesa. De acuerdo con esta hipótesis, el célebre prisionero era ni más ni menos que el hermano ilegítimo del rey Luis XIV, el famoso Rey Sol, el monarca más importante, para bien o para mal, del siglo XVII en Francia. La idea fue propuesta por primera vez nada menos que por el filósofo francés Voltaire, quien llegó a sugerir que el hombre de la máscara de hierro era el hijo bastardo de la madre de Luis XIV y un célebre cardenal de la época, convirtiéndolo en un escándalo desde varios puntos de vista. Pero esa no es la única hipótesis relacionada con la realeza de Francia. Hay una, quizá todavía más atrevida. De acuerdo con algunas teorías, el hombre de la máscara de hierro era el verdadero padre del rey Sol. Esta versión surge de un hecho histórico. El joven Luis XIV nació de manera casi milagrosa después de más de 20 años de distanciamiento marital entre su padre oficial, el rey Luis XIII, y su madre, Ana de Austria. De acuerdo con esta hipótesis, la Casa Real de Francia, desesperada por encontrar un heredero, después de 2 décadas sin descendencia, sugirió a la reina que buscara un hijo mediante una relación extramarital con un inglés, el duque de Buckingham. También hay quien piensa que el verdadero padre de Luis XIV fue el duque de Beaufort, uno de los amantes favoritos de la reina. En cualquier caso, dice esta teoría, el auténtico padre del rey Sol fue apresado para evitar que se conocieran no solo el carácter ilegítimo del heredero al trono, sino también la homosexualidad del rey Luis XIII
y la promiscuidad de la reina. Así, el padre biológico del rey de Francia pagó de la manera más cruel la osadía de procrear con la realeza de Europa. Un encierro de más de 3 décadas y una muerte anónima y brutal. Pero la teoría más fascinante sobre la posible identidad del legendario prisionero conocido como el hombre de la máscara de hierro tiene que ver no con la realeza, sino con uno de los hombres más extraordinarios del siglo XVII, francés. Un hombre que pasó a la historia en novelas y narraciones varias gracias a su famosa valentía y su habilidad con la más noble de las armas, la espada. Se trata de D'Artagnan, el hombre de carne y hueso detrás del entrañable personaje de ficción ideado por el novelista Alejandro Dumas casi 2 siglos más tarde. El D'Artagnan histórico fue un capitán de la Guardia de Mosqueteros del rey Luis XIV. Cercano a la Casa Real francesa durante prácticamente toda su vida, D'Artagnan conocía todos los secretos de los soberanos franceses, incluso, se piensa, la verdadera identidad del padre de Luis XIV. Hombre de gran carácter, D'Artagnan consiguió hacerse de la confianza del rey, lo que le ganó, como era predecible, el resentimiento de varias personas del círculo cercano a Luis XIV. El peor enemigo del mosquetero fue François de Louvois, uno de los ministros más ambiciosos de la era del famoso rey francés. De acuerdo con esta teoría, Louvois, harto del poder que se había ganado D'Artagnan, ideó un plan infalible. Aprovechó la herida del gran espadachín en el terrible sitio de Maastricht en 1673 para enviar a D'Artagnan precisamente a la cárcel de Piñerol, donde ordenó que se le colocara una máscara para evitar que los carceleros reconocieran al que era, sin duda, uno de los hombres más célebres de su tiempo. D'Artagnan habría pasado así al menos 30 años, terminando sus días en la Bastilla. Es precisamente ahí donde D'Artagnan aparentemente conoció a un hombre de apellido de Sandras, un escritor que años después publicaría una serie de libros con las supuestas memorias de D'Artagnan. Los libros incluían detalles que solo podía conocer el propio mosquetero, razón por la que los historiadores suponen que en efecto D'Artagnan no murió en Maastricht, como Louvois había inventado, sino que sobrevivió, enmascarado, encadenado, durante 30 años. Lo cierto, sin embargo, es que aún ahora, casi 4 siglos después, nadie sabe a ciencia cierta quién era exactamente el hombre que habitó las más terribles prisiones de Francia en la segunda mitad del turbulento siglo XVII. Nadie sabe realmente quién fue el hombre de la máscara de hierro. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.